Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. En la mesa de materiales les fueron entregados a ustedes unos formatos para realizar preguntas. Esta mesa será moderada por la doctora Ángeles Arcos García, asesora de la Coordinación de Derechos Humanos y asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tiene la palabra. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su asistencia y por su interés. Un especial agradecimiento a aquellas personas que vienen del interior de la República. Esta mañana dialogaremos sobre los retos legislativos en materia de los derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas, a la luz del protocolo emitido por la Suprema Corte. Seguramente nuestros panelistas pondrán en la mesa temas relevantes que provienen de su experiencia personal, muchas de ellas relacionadas con las legítimas demandas, aspiraciones y reivindicaciones de los movimientos, organizaciones indígenas a nivel nacional. A mí me gustaría recordar lo que el MEPU, este mecanismo de examen periódico universal, señaló recientemente en relación a que, a pesar de los numerosos avances y programas en la materia, persiste el reto de consolidar la armonización del marco jurídico nacional en materia de derechos indígenas, para asegurar el ejercicio de los derechos de estos colectivos en todas las esferas de la vida política, social y económica del país. Me parece también que vivimos un contexto nacional que nos llama a la acción. Existen numerosos focos de conflictos sociales y políticos en el país, protagonizados por colectivos indígenas que intentan defender sus territorios y recursos ante lo que ha sido llamado por el exrelator de Naciones Unidas, Rodolfo Staudenhagen, una forma de neocolonización del México indígena. El propio doctor Staudenhagen ha señalado que es necesario reabrir un debate nacional sobre la relación de los pueblos indígenas con el Estado mexicano y con la nación mexicana en su conjunto. Ojalá que las reflexiones de esta mañana abonen de alguna manera a este objetivo. Antes de ceder la palabra a los panelistas, daremos paso a la proyección de un video de 5 minutos que muestran algunos de los testimonios de la utilidad de este protocolo. Adelante, por favor. Desde 2012, la Suprema Corte ha emitido diversos protocolos de actuación para juzgadoras y juzgadores, a fin de mejorar el acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad. Los protocolos tienen la intención de auxiliar a los juzgadores a realizar su labor con apego a las mejores prácticas internacionales que se derivan de las normas convencionales que ahora nos obligan y los mecanismos que funcionan en su defensa. Aunado a ello, la resolución de esta Corte en el caso Radilla Pacheco ha determinado la obligación de las autoridades judiciales de realizar un control de constitucionalidad y de convencionalidad ex oficio, entendidos como la facultad y la obligación de considerar las normas de derechos humanos reconocidas tanto por la Constitución como por los instrumentos internacionales ratificados por México. Los protocolos de actuación se han estructurado a partir de normatividad de origen interno e internacional, así como de principios, prácticas y sentencias de este alto tribunal, de sus salas y tribunales, así como de tribunales de otros países y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debo resaltar que los protocolos no tienen ni pretenden tener efectos vinculantes, son una herramienta de trabajo adicional que se somete a la mejor consideración, juicio y eventual utilización de los impartidores de justicia responsables últimos. Protocolos no tenemos en nuestro sistema de proteger los derechos de las personas. Los contenidos
son una herramienta de trabajo adicional. Constitucionales vigentes en México establecen que las y los juzgadores deben auxiliarse de normas de origen internacional para una protección más amplia de los derechos humanos. El segundo protocolo emitido se relaciona con los derechos de las personas y colectivos indígenas u originarios. ¿Cuál ha sido la utilidad del protocolo? El protocolo tiene la virtud de ofrecer salidas sencillas a problemas complejos. En este caso específico, es muy común que la justicia ordinaria, llamémosla los juzgados federales, procesen a personas que provienen de comunidades indígenas sin comprender si la conducta se enmarca dentro del sistema normativo indígena, es un acto justificado en ese contexto, cuáles fueron las motivaciones de la persona. Entonces, normalmente se invierten recursos de las instituciones federales en procesar a gente que en realidad es inocente o que está siguiendo pautas culturales que son distintas y que son legitimadas dentro de nuestras instituciones por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estos casos específicos me permitió declarar la incompetencia del tribunal, por ejemplo, para remitirlo a la autoridad tradicional de las comunidades de donde provenían los procesados. Esto quiere decir que el protocolo ha ayudado a establecer una comunicación directa con las comunidades, con los peritos, conocimiento de sus sistemas normativos y aprender de ellos. ¿Cuáles son los retos para aplicar este protocolo? El protocolo también abre una serie de desafíos de comprensión intercultural y para eso normalmente los funcionarios del sistema de justicia requieren auxiliares, requieren especialistas que les permitan entender cuál es la lógica de los sistemas normativos indígenas, códigos de comunicación y superar en realidad prejuicios que tenemos todos. La Suprema Corte espera contribuir con estas herramientas a la realización plena del derecho de acceso a la justicia de estas personas y colectivos. Dentro del marco de construcción de la reforma en materia de derechos humanos, debemos recordar que estos no pueden hacerse realidad sin tribunales que les den vida a través de la solución de controversias concretas. Esta obligación se ve acentuada para el caso de la Suprema Corte por el Premio Naciones Unidas en materia de derechos humanos que el Alto Tribunal recibió a finales de 2013. La distinción nos recuerda que el proceso de reconstrucción constitucional por el que atravesamos es, y no puede ser de otra manera, una obra colectiva en la que todos tenemos responsabilidades que cumplir. Que los protocolos de actuación para quienes imparten justicia, al compilar los estándares internacionales, deben ser una herramienta para el trabajo cotidiano del juzgador, como verdadero defensor de las garantías fundamentales del individuo, pero también una fuente de referencia para todos aquellos que quieran fundar su actividad profesional o su aprendizaje jurídico sobre las normas que constituyen el patrimonio moral de la humanidad a la que pertenecemos. Invitamos a todos ustedes a revisar, comentar y usar los materiales ya disponibles en la página de internet de la Suprema Corte, www.supremacorte.gov.mx. Haz los tuyos. Bueno, sin más, procedo a presentar a nuestro primer panelista, el doctor Carlos Pérez Vázquez. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene estudios de maestría y doctorado en diversas universidades nacionales y del extranjero. De diciembre de 2010 a la fecha ha sido coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Corte y durante la gestión del ministro Silva y bajo su liderazgo, la Suprema Corte ha dado un impulso sin precedentes a los derechos humanos. Ha sabido también establecer alianzas con instituciones clave a nivel nacional e internacional y, por qué no decirlo, también ha sabido dirigir excelentemente a su equipo de trabajo. Tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días. En realidad los protocolos tienen muchas virtudes, muchos beneficios, pero quizá en el caso del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas, grupos o comunidades indígenas,
hay una característica que, aunque es transversal a todos los protocolos, es quizá más clara en este. La intención en la elaboración de los protocolos, antes que nada, era visibilizar a los ojos de los impartidores de justicia situaciones, problemáticas, conflictos, contextos sociales, contextos colectivos, que en realidad no estaban tan claramente visibles para ellos. La selección de los temas, de los grupos de la sociedad que ordenó o ha ordenado la elaboración de los protocolos, tiene en el fondo ese objetivo, que los jueces, los impartidores de justicia, los magistrados federales, locales, visibilicen problemáticas, problemas concretos, conflictos concretos que tradicionalmente no eran tan claros. Este segundo protocolo, al igual que el protocolo de infancia, ha tenido una historia bastante venturosa desde el punto de vista de nosotros. La Presidencia de la Corte se ha dado a la tarea de elaborar protocolos de actuación con el fin de auxiliar en la tarea de impartir justicia en forma especializada. Por eso era necesario, antes que nada, visibilizar problemas que estaban a la vista de mucha gente, de expertos, de comunidades, a los ojos de los jueces, sobre todo a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Como decía, este es el segundo protocolo que publicamos, ya tiene 2 ediciones, la primera presentada en abril del año 2013 y la segunda en marzo pasado. En este protocolo, al igual que en los otros, quisimos acercar los más altos estándares en materia de derechos humanos a las y los jueces. Una vez más, la idea fue poder ayudar, auxiliar a los jueces, dotarlos de más herramientas, de más información que les permitan cumplir de la mejor manera posible, con la más alta calidad, su labor como defensores y guardianes de los derechos humanos de las personas. Con ese fin, el protocolo fue sometido a la consideración de diversas organizaciones sociales con una amplia experiencia en la defensa de los derechos indígenas, y también fue sometido en una experiencia muy grata de colaboración, muy productiva, también muy profesional, muy objetiva, a las consideraciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Un borrador final del protocolo fue enviado al señor James Anaya y él con mucho cuidado lo revisó y nos ayudó a ofrecer la primera versión terminada de este protocolo. Es por eso que este protocolo, decía hace un momento, para nosotros tiene un lugar muy especial, porque significó una expansión del esfuerzo que realizamos con el primero, con el de infancia, por tratar de involucrar actores legitimados con absoluta libertad para que con absoluta libertad nos ayudaran, colaboraran a elaborar este documento. Es por eso el protocolo una muestra de algo que bajo la instrucción del ministro presidente de la Suprema Corte se ha venido dando en el caso de estos proyectos, abrirlos a la consideración colectiva, lo vieron ustedes hace un momento en el video, pensando que la construcción de nuestro sistema constitucional, la reconstrucción de nuestro sistema constitucional a partir del paradigma establecido en el artículo 1, es una labor colectiva, es una labor de Estado que por lo tanto nos involucra a todos. En la primera parte del protocolo se explican sus fundamentos jurídicos, tiene fundamentos de origen nacional y de origen internacional, señaladamente el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las recomendaciones, por supuesto, del Relator Especial en la materia. En el capítulo 2 del protocolo se establecen los principios que guían no solamente la estructura, sino todo el ánimo mismo del protocolo. Estos principios son igualdad y no discriminación, el principio de autoidentificación, el principio de maximización de la autonomía, el de acceso a la justicia considerando las diferencias culturales,
la protección especial a los territorios y recursos naturales de los pueblos y comunidades y colectivos indígenas, y el principio que contiene el derecho a la participación, consulta y consentimiento frente a cualquier acción que pueda afectarlos. Rápidamente me refiero a los principios. El principio de no discriminación, que no significa que haya que dar un trato idéntico a todas las personas, por supuesto, sino que hay que tomar medidas especiales para reducir o eliminar las condiciones tradicionales de discriminación a la que estas personas, estos colectivos se han enfrentado ya por varias centurias. El principio de autoidentificación y pertenencia étnica se establece claramente en el protocolo siguiendo los estándares internacionales, que es un acto voluntario, no es un acto gracioso de las autoridades, y que este derecho se liga directamente al reconocimiento de preexistencia de los pueblos indígenas, tal como, por cierto, lo dice nuestra propia Constitución. El principio de maximización de la autonomía: los pueblos tienen el derecho a ejercer el control sobre lo propio, sus autoridades, sus instituciones, sus sistemas jurídicos, sus opciones de desarrollo, etcétera. Hay un reconocimiento en el protocolo también basado en estándares internacionales al fuero indígena, que se concreta en el derecho a ser juzgado por autoridades propias, conforme a normas y procedimientos que funcionen y tengan validez dentro de su propio ámbito territorial. Los mínimos contenidos éticos que la Administración de Justicia Indígena no puede desconocer y que están también señalados en el protocolo son el derecho a la vida, es decir, la prohibición de la pena de muerte, a la integridad personal, particularmente se enfatiza el caso de la tortura, a la libertad, se reitera la prohibición de la esclavitud, y al debido proceso de acuerdo con las normas establecidas en la misma comunidad. El cuarto principio es el acceso a la justicia con consideración a las diferencias culturales, que como contenido tiene el propósito de brindar medios eficaces para que la persona comprenda y se haga comprender dentro del juicio. Para esto es indispensable que los operadores de justicia, los impartidores de justicia, entiendan y den relevancia al contexto en el que suceden los hechos, al contexto propiamente indígena, y que tomen una actitud proactiva, ¿no? Ya ayer se mencionaba en el caso del protocolo de infancia, y es también un principio transversal. Lo que nos recuerdan los protocolos es que en estos casos muy claramente el Estado, sus instituciones, sus autoridades, y es el caso, por supuesto, de los impartidores de justicia, deben ajustar su actuación para encontrar o dar satisfacción a los estándares que se establecen o que están reflejados en el mismo protocolo. No al revés, no es la persona la que tiene que ajustarse, sino es la autoridad la que tiene que ajustarse al contexto. El quinto principio es el principio de protección especial a sus territorios y recursos naturales, en el entendido que el concepto de territorio es mucho más amplio que lo que entendemos tradicionalmente desde un punto de vista occidental. El territorio comprende la tierra, el espacio, los recursos naturales, los lugares sagrados, el subsuelo, la totalidad del hábitat que poseen y sobre las cuales tienen propiedad o posesión los mismos pueblos. Es mucho más parecido el concepto de territorio al de cosmología, que es tan socorrido, tan conocido por especialistas en antropología, historia, en fin. Esta protección especial debe brindarse no solo a la propiedad, sino, como decía, a la posesión indígena. El sexto principio es el principio de participación, consulta y consentimiento. La obligación es una norma convencional y es un principio de derecho internacional. La consulta, de acuerdo con estos principios, de acuerdo con la práctica internacional, siempre debe ser previa, no se agota con la mera información, debe ser de buena fe, debe realizarse a través de las propias instituciones indígenas, esto es, son las comunidades y los pueblos indígenas quienes deciden y deben decidir quién los representa para darle vida a la consulta, y la misma debe ser sistemática y transparente. Al igual que sucede con el resto de los protocolos, en la última parte, en la parte final del documento, se establecen recomendaciones, sugerencias para los jueces, a partir de ejemplos
ejemplos obtenidos de resoluciones concretas, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de tribunales colegiados mexicanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de otras cortes, señaladamente porque tiene un gran avance jurisprudencial en esta materia, la Corte colombiana. Se presentan también algunas síntesis de informes, de observaciones, de comentarios, de órganos especializados, tanto en el Sistema Universal de Protección como en el regional, que han permitido delimitar el contenido y alcance de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas. Los impactos que hemos registrado son varios, ya tenemos un buen número de sentencias federales que hacen referencia o motivan la resolución en el protocolo mismo. El relator especial de Naciones Unidas, James Anaya, que como les dije participó de forma muy entusiasta en la elaboración del protocolo, en su última declaración ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, consideró que este documento es un ejemplo de una buena práctica, en este caso realizada por México. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca ha emitido un acuerdo por el cual adopta el protocolo para todos sus órganos jurisdiccionales, para sus órganos de control interno, de administración interna y sus órganos auxiliares, con el fin de que estos lo apliquen y, lo que es más relevante, ha destinado ya un presupuesto para que esta instrucción se haga realidad en los años 2013 y 2014. Apenas el 12 de mayo pasado nos enteramos que el Tribunal Superior de Justicia de Campeche también adoptó el protocolo para efectos de que sus órganos jurisdiccionales lo apliquen, en particular los 6 principios a los que ya me referí. Por último, y también con base en la experiencia derivada o el impacto derivado del protocolo de actuación iberoamericano para grupos y personas en especial estado de vulnerabilidad, que se ha elaborado con base en la experiencia nacional de elaboración de los 5 protocolos. Hace poco recibimos una visita de la Corte del Poder Judicial chileno, en donde nos informaron que la Suprema Corte de Chile ha tomado como referencia ya este protocolo, el protocolo de indígenas, para elaborar uno similar de aplicación en ese país durante este año. Esto, digamos, es lo que puede decirse de este protocolo. Agradezco mucho de nuevo la invitación, la oportunidad de hablar de este trabajo que tanto enorgullece a la oficina que me toca encabezar. Aprovecho también la oportunidad de nuevo para agradecer a la senadora Gómez su valiosísima iniciativa, a mis compañeros de mesa, muy particularmente a la doctora Ángeles Arcos, que ha estado muy pendiente y ha coordinado los esfuerzos en relación no solamente de elaboración, sino también de difusión de este documento, y que ha sido la suya ha sido una ayuda invaluable para poder tenerlo tal como lo conocemos el día de hoy. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan ustedes a bien formular, y de nuevo muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Gracias. Habiendo ya comentado los principios que guían a este protocolo, este documento, me gustaría darle la voz al arquitecto Jaime Martínez Veloz. Él es político y articulista de diversos diarios del país. Ha sido en 4 ocasiones miembro de la Comisión para la Concordia y Pacificación en Chiapas de la COCOPA, y desde enero de 2013 fue designado titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. Adelante, arquitecto. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos los compañeros aquí presentes. Agradezco mucho la exposición que ha hecho el doctor sobre el protocolo, que quiero señalar enfáticamente que ha sido un instrumento muy importante en las tareas para la Comisión del Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, un instrumento de esta naturaleza que nos ha permitido ir construyendo acuerdos, aclarando situaciones en diferentes partes del país. Este protocolo viene en un momento, me parece, muy importante para nuestro país, y nos ha permitido
avanzar significativamente en el esclarecimiento del papel que deben de jugar cada uno de los actores del Estado y de la sociedad mexicana. Agradezco a las comisiones de Justicia, de Derechos Humanos, al Comité de Garantías de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Agradezco a todos ellos la invitación que se me ha hecho para participar en estas mesas de análisis sobre la protección de los derechos humanos en sede jurisdiccional, guía para la labor legislativa, y en especial en la mesa que trata sobre el tema retos legislativos en materia de derechos indígenas. En especial, agradezco a las senadoras Angélica de la Peña Gómez y Arely Gómez González, así como al senador Roberto Gil Suárez, por su invitación a este importante evento que tiene como propósito el fortalecimiento de la labor legislativa, en especial en esta sesión, en lo relativo a los derechos indígenas del pueblo mexicano. El tema que hoy nos invitan a reflexionar las instituciones convocantes nos remonta a uno de los episodios de mayor relevancia en la vida nacional. Me refiero al proceso de negociación llevado a cabo entre los años 1995 y 1996 entre el Gobierno federal y el EZLN en los municipios de San Andrés Larráinzar y San Cristóbal de las Casas, donde las delegaciones de cada una de las partes acordaron la definición de una agenda que abarcaba varios temas, siendo el primero de ellos el de derechos y cultura indígena. El proceso de negociación y su primer producto, conocido con los años como los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, fueron firmados el 16 de febrero de 1996, después de una intensa etapa de construcción de consensos, donde participaron representantes de pueblos indígenas de todo el país, invitados por ambas delegaciones. Como anécdota, puedo referir que al margen de que los representantes fueran invitados por el Gobierno o por el EZLN, todos ellos compartían un mismo diagnóstico, por lo que la formulación de propuestas, conclusiones y compromisos se caracterizó por una amplia unanimidad. Al margen de los partidos o los intereses de cada representante, se compartían objetivos, anhelos y sueños comunes. En los meses posteriores a la firma de los Acuerdos de San Andrés, ante la dificultad para que las delegaciones del Gobierno federal y del EZLN encontraran una fórmula consensuada que permitiera trasladar al texto constitucional los acuerdos firmados, las partes en conflicto, o sea, el Gobierno federal y el EZLN, le solicitaron a la Comisión de Concordia y Pacificación, presidida en ese tiempo por don Luis H. Álvarez, la elaboración de una propuesta de iniciativa de modificaciones constitucionales, partiendo como base los contenidos textuales acordados por ambas delegaciones. En ese tiempo, la COCOPA estaba conformada por 2 representantes del Senado de la República y la Cámara de Diputados de cada uno de los partidos representados en ese tiempo. Éramos miembros de 4 partidos: PAN, PRI, PRD y Partido del Trabajo. La propia conformación plural de la comisión impedía que se pudieran introducir conceptos no pactados por las partes. De esta manera, a fines de noviembre de 1996, la COCOPA terminó la propuesta de iniciativa de ley y se la turnó al Gobierno federal y al EZLN al mismo tiempo para su análisis y observación. Después de ser analizada dicha iniciativa por parte del EZLN y la comisión de asesores que los acompañaban, el subcomandante Marcos nos informó a los integrantes de la COCOPA que si bien la iniciativa presentada no abarcaba el conjunto de contenidos a los que aspiraban, la aceptaban con el ánimo de continuar con los trabajos rumbo a la paz. Cabe mencionar que el ánimo entre quienes conformamos aquella comisión legislativa fue de alegría y satisfacción. La parte que aparentemente era más radical y con quienes pensábamos habría mayores complicaciones para aprobar el texto elaborado, lo había aceptado en los mejores términos.
Pronto se esfumarían las esperanzas que albergábamos. El presidente Ernesto Zedillo, en un tono desafiante, nos dijo que dicha iniciativa balcanizaría al país, fragmentaría la unidad nacional y que además la misma adolecía de técnica jurídica. A 18 años de esos hechos, con los datos que aparecen, por ejemplo, en la página web de la Semarnat, nos encontramos con el dato sumatorio de 1994 al 2012, que se entregaron mediante la vía de concesiones mineras o explotaciones forestales cerca de 96 millones de hectáreas, o sea, casi la mitad del país, a empresas nacionales y extranjeras. Otros datos nos indican que en la actualidad solamente existen 26.823 concesiones mineras vigentes que abarcan una superficie de más de 30 millones de hectáreas. Sea una cifra o la otra, habría que preguntar a quienes acusaban de que la iniciativa de ley elaborada por la COCOPA fragmentaría la nación, cabría preguntar cuál fue la técnica jurídica que utilizaron para entregar vía concesiones esta parte tan grande del territorio nacional. En el año 2001, una nueva ofensiva política del EZLN, que realizó una marcha exitosa y multitudinaria de Chiapas a la Ciudad de México. Después de esta, el presidente Vicente Fox turnó la iniciativa de ley aceptada por el EZLN al Congreso de la Unión, en donde de nueva cuenta salieron a relucir los fantasmas de la supuesta fragmentación del país. Ya en el Congreso, dicha iniciativa fue desnaturalizada y las partes sustantivas de la misma, las que tienen que ver con el ejercicio pleno de los derechos colectivos, fueron excluidas, dando como resultado el contenido del actual artículo 2 constitucional. Después de más de 13 años de dicha reforma, los datos oficiales nos dicen que dicha estrategia aprobada no ha funcionado en los hechos. En días pasados, los funcionarios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, nos informan que la población indígena en México es la que concentra el mayor índice de pobreza por sector, al ubicarse con el 72.3% comparada con la media nacional, que es de 45.5%. La reforma del 2001 apostó porque serían los programas sociales los que permitirían el desarrollo de los pueblos y no el ejercicio pleno de sus derechos colectivos, hasta hoy no incorporados a plenitud en el texto constitucional. Cabe destacar también que, aparejada a dicha reforma indígena del 2001, con todo el apoyo del Estado mexicano, la industria minera multiplicó sus ganancias y, en paralelo, causó un enorme estropicio al medio ambiente, sin que sus resultados se vieran expresados en mejores niveles de desarrollo de los pueblos indígenas, como tampoco el de las arcas nacionales. Como ejemplo de esta bonanza, podemos afirmar que del año 2000 al 2012, nos dicen los datos, que se produjeron casi 420 toneladas de oro, más del doble de las que se produjeron durante más de 3 siglos de la colonia. Es obvio que para producir estas cantidades se han utilizado miles de toneladas de cianuro, de explosivos y métodos de los más bárbaros con tal de obtener el mayor número de ganancias. La Auditoría Superior de la Federación revela que en el periodo 2007-2012 el valor de la producción minera ascendió a 693,000 millones de pesos, de los cuales solamente 15,000 millones ingresaron a las arcas nacionales por el concepto de pago de derechos sobre minería. Este monto representa solo el 2% del valor total de la producción minera. Nosotros pensábamos que si esta cifra sería correcta o no, sin embargo, viniendo de un órgano tan serio como es la Auditoría Superior de la Federación, nos pusimos a investigar por qué es tan poco el ingreso. Y resulta que como la mayoría de la minería, o el 70% de ella, está en manos de empresas canadienses, México firmó un convenio para evitar la doble tributación del impuesto sobre la renta con Canadá, en donde las empresas pagan el impuesto sobre la renta en su país de origen, lo pagan aquí en México, pero nosotros se lo regresamos. Por eso, de ahí se explica que el ingreso sea tan escaso para las arcas nacionales.
Esta riqueza concedida a los consorcios mineros privados se acompaña de exenciones fiscales, autoridades serviciales, leyes laxas e incumplidas, complicidades de funcionarios públicos, daño ecológico, persecución sindical, outsourcing, inseguridad e insalubridad para los trabajadores y una enorme explotación de la mano de obra, entre otras características, como en los mejores tiempos de la colonia. Ante estos hechos nos preguntamos, ¿este es el camino del progreso y desarrollo que reclama nuestro país y en especial la de nuestros pueblos originarios? Cabe mencionar que un argumento reiteradamente utilizado por los favorecedores de estas supuestas políticas desarrollistas es el de que los pueblos indígenas se oponen a la modernidad y el progreso. Los que se han enriquecido con los recursos que le pertenecen a la nación y a los pueblos, los funcionarios de gobiernos anteriores, hoy empleados de las empresas y servicios que se privatizaron durante sus gestiones, acusan sin rubor alguno que son nuestros pueblos los que se oponen al desarrollo. En paralelo a esta política de saqueo indiscriminado, también cabe destacar el papel importantísimo desarrollado por la diplomacia mexicana, que en el plano de la política internacional jugó un papel destacado en la construcción de la Declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas, aprobada por ese organismo el 13 de septiembre del año 2007. La lucha por la libre determinación y la autonomía, el derecho a decidir en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales y a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si así lo desean, en la vida económica, social y cultural del Estado, son elementos que conforman una de las partes más importantes de las demandas de nuestros pueblos indígenas contenidos en dicha Declaración Universal. La fortaleza de este documento de la ONU radica en que expresa los sentimientos, las demandas, los anhelos, las aspiraciones, los sueños y los reclamos centenarios de los pueblos indígenas. Cabe destacar que dicho documento recoge los aspectos principales del contenido de los acuerdos de San Andrés Larraínzar, por lo que el actual Gobierno, en el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre del año pasado, ha establecido el compromiso de armonizar la legislación nacional con la Declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas y con los tratados internacionales en la materia. Para cumplir con los compromisos contraídos en el Programa Sectorial de Gobernación, junto a un grupo de representantes de pueblos indígenas, en este caso en una primera instancia, principalmente del Estado de Oaxaca, con experiencia en los procesos jurídicos y normativos en materia indígena, hemos venido elaborando una propuesta inicial de armonización de la legislación nacional con la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas, la cual someteremos a la consulta de sus pueblos y representantes para luego hacerla llegar a las instancias de decisión nacional para su revisión, análisis, observación y aprobación. El Congreso de la Unión nos ha hecho llegar un punto de acuerdo para crear una comisión redactora conjunta entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para impulsar estas reformas, por lo que esperamos esto se pueda concretar a la brevedad posible para avanzar juntos en este propósito común. Reconocemos la complejidad que significa este proceso. Sin embargo, estamos empeñados en llevar a cabo de la mano de los pueblos indígenas la armonización de la legislación nacional con la Declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas. El camino de avances en materia del reconocimiento de los derechos de los pueblos ha sido largo, pero trabajamos con empeño y lo haremos mejor si encontramos los mecanismos para acercarnos más, para avanzar hombro con hombro entre todas las instituciones de la República, entendiendo que las causas de los pueblos indígenas son de las causas más nobles del pueblo mexicano y por ende una de las más altas responsabilidades del Estado Nacional. El reto es enorme, pero nuestra determinación para lograr ese propósito es del mismo tamaño. Muchas gracias. Muchísimas gracias al arquitecto Jaime Veloz. Me parece que puso sobre la mesa 3 elementos importantes que recuperaré. Los acuerdos de San Andrés como un marco muy importante para la discusión de los derechos de los pueblos indígenas,
la problemática actual de la violación de derechos por parte de empresas, que también esto tiene que ser regulado, y la propuesta de armonización legislativa que están preparando. Bueno, sin más, procedo a presentar a nuestro tercer panelista, el licenciado Francisco Javier Cedillo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios de maestría en Derecho en la UNAM. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal y en su responsabilidad actual como Director General de Asuntos Jurídicos de la CDI, coordina el programa de derechos indígenas cuyo objetivo es contribuir a que la población indígena pueda ejercer sus derechos de acceso a la justicia, culturales, de comunicación de género y de acceso a la salud. Tiene usted la palabra, licenciado. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, distinguidos integrantes de la mesa. Agradecemos la CDI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, agradece la invitación a este evento y reconoce el esfuerzo de las instituciones del Senado de la República, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en lograr que nuestra legislación se armonice con las disposiciones internacionales que ya van de avanzada, y entiendo que la aplicación por parte de la Suprema Corte de Justicia de estos tratados internacionales están dejando precedentes para que nuestros legisladores tomen en cuenta estas resoluciones. Bueno, quiero comentarles que desde la CDI consideramos que, si bien existen retos legislativos en materia de derechos indígenas, temas pendientes por legislar, consideramos que la prioridad es conseguir que la legislación actual, que la legislación vigente se aplique efectivamente en beneficio y para garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Y en ese sentido mi participación va a enfatizar al respecto. La estrategia institucional seguida por el Estado mexicano en materia de derechos indígenas se encuentra respaldada en un marco jurídico nacional e internacional. En el ámbito nacional tenemos la regulación particular establecida en los artículos 1 y 2 constitucional, independientemente de los otros derechos humanos contenidos en el cuerpo de la Constitución. En el ámbito internacional se cuenta con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en general, los parámetros que nos da el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las recomendaciones de comités internacionales en el cumplimiento de estos tratados. Esto nos da el cuerpo jurídico en materia indígena. Partiendo del artículo 1 constitucional reformado, esta reforma importante de 2011, podemos generar una fórmula que me atrevería a llamar una fórmula de suma de derechos. Este cuerpo jurídico nos permite tener una visión amplia de los derechos y vamos tomando de todos estos instrumentos los derechos, y con ello podemos ir ampliando la protección a la población indígena en esta fórmula de sumas de derechos que les comento. Y ahí en la pantalla tienen un ejemplo. En el caso del acceso a la justicia, tenemos en el artículo 2, en el apartado A, fracción octava, que se reconoce el derecho de los indígenas a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, y para lo cual se deben tomar en cuenta sus costumbres y sus especificidades culturales, siempre respetando los preceptos de la propia Constitución, por lo cual se les debe de proporcionar intérpretes y defensores que tengan conocimiento no solamente de su lengua, sino también de su cultura. Este mismo derecho lo encontramos en el artículo en el convenio 169 de la OIT, en su artículo 12,
que establece que deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoseles, si fuera necesario, intérpretes u otros medios eficaces. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un instrumento que, si bien no es de carácter vinculatorio, rige los principios a los cuales debemos ajustarnos en materia de derechos de pueblos indígenas. En su artículo 13, en el punto 2, establece el derecho de entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. Otro de los instrumentos que tenemos en la ampliación de estos derechos son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los casos, traigo como ejemplo de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, la Corte hace referencia a la falta de intérpretes y, por ende, a la dificultad de acceso a la justicia de estas dos mujeres que fueron violadas por algunos miembros del Ejército. Otro instrumento, otro mecanismo que tenemos que amplía los derechos de los pueblos indígenas son las recomendaciones internacionales, en este caso la recomendación 14 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, es de 2012, que establece que se debe garantizar el acceso pleno de las personas indígenas a defensores de oficio y funcionarios de justicia bilingües en los procedimientos judiciales. Que se garantice el acceso pleno de las personas indígenas a servicios de interpretación culturalmente apropiados durante todo el proceso judicial, incluso si la persona tiene algún conocimiento del idioma castellano. Que se continúe impartiendo cursos orientados a jueces y auxiliares de justicia con el fin de garantizar el acceso efectivo e igualitario a la justicia para la población indígena. El reto en el acceso a la justicia de la población indígena es que las instancias de procuración, de administración e impartición de justicia garanticen este derecho cubriendo los honorarios de los intérpretes y abogados que asistan a los indígenas en estos procesos. La CDI y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas hemos formado más de 500 intérpretes. Actualmente se cuenta con un padrón nacional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas. Sin embargo, los requerimientos por parte de la autoridad son mínimos y piden que la CDI cubra los servicios. Desde el 2011 la CDI lo hace, aun y cuando esto es una obligación de las autoridades antes mencionadas. Asimismo, la CDI, el INALI y el Instituto Nacional de Defensoría Pública hemos capacitado a 91 abogados bilingües en materia penal, mismos que están listos para asumir la defensa adecuada. Y, por otro lado, pues es de las instituciones responsables de garantizar el acceso a la justicia. Aquí quiero hacer un paréntesis para referir uno de los retos que considero importantes en materia de derechos indígenas, retos legislativos. Respecto del sistema de justicia penal que se encuentra en fase transitoria por el proceso de implementación del sistema acusatorio, es imperativo legislar en materia de intérpretes y traductores en lenguas indígenas bajo los siguientes esquemas. Por un lado, se tiene la posibilidad de explotar una alternativa que consista de dotar de atribuciones y de presupuesto a las instituciones que operan el sistema de justicia para garantizar la asistencia de intérpretes traductores en los juicios de todas las materias. No podemos concebir juicios orales para población indígenas si no se cuenta con intérpretes traductores en todas las materias, no solamente en la materia penal. En ese sentido,
el artículo primero constitucional consagra el principio de ampliación de derechos para la población en general, y particularmente para la población indígena. Aunado a la labor nacional en cuanto al reconocimiento de derechos para los pueblos y comunidades indígenas, el Estado mexicano está obligado a respetar y proteger los derechos consagrados para este sector en disposiciones internacionales, como ya lo mencionaba. Todos estos instrumentos son retomados por el sistema interamericano, quien los interpreta cuando resuelve asuntos que involucran a pueblos y comunidades indígenas, porque recordemos que el sistema interamericano no cuenta con un instrumento para atención a pueblos indígenas. Les quiero compartir, si nos podemos regresar a unas láminas. Ahí. Les quiero compartir que en 2011 México piloteó el sistema de monitoreo de la protección de los derechos y la promoción del buen vivir para los pueblos indígenas en América Latina y el Caribe. El sistema de monitoreo se basa en dos rubros que son básicos. El primero, ¿qué derechos se han reconocido en la legislación, incluyendo la ratificación de tratados? Y el segundo, ¿qué políticas públicas se han generado para garantizar el buen vivir, que en el caso de México lo hemos traducido en desarrollo con identidad? Aquí nos vamos a los resultados de este monitoreo. ¿Podemos pasar a la siguiente? Por lo que hace a los resultados obtenidos en la implementación del sistema de monitoreo, esos muestran la labor de México en materia legislativa, esto es, realizando el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ya sea ratificando tratados internacionales, adhiriéndose a declaraciones, expidiendo leyes específicas y o creando instituciones destinadas a asegurarse del cumplimiento de los objetivos del país en materia de protección de derechos. El reto que hemos identificado no es propiamente en materia legislativa, como les decía en un principio. Si no avanzamos en la vigencia de los derechos ya reconocidos, los derechos no llegan a la población. Digamos que las leyes no siempre llegan a las comunidades. Desde que hemos estado en la gestión, esta administración de la CDI, hemos promovido que la gente conozca sus derechos y en el trabajo de campo nos hemos dado cuenta que la población indígena en su mayoría no conoce los derechos, ni siquiera los que están en el artículo 2 constitucional y en el convenio 169 de la OIT. El principal reto, una vez que ya tenemos el reconocimiento de estos derechos en la legislación, es difundirlos, así como los mecanismos, difundir también los mecanismos que tienen para ejercer estos derechos. Y si tenemos un cuerpo jurídico tan amplio como el que les acabo de mencionar, ¿cuál es el reto en materia legislativa? El reto desde la institucionalidad es la aplicación de esos derechos a través de políticas públicas, a través de programas, de proyectos y acciones que consoliden las luchas por los derechos de la población indígena, que permitan que allá en el territorio las y los indígenas tengan más y mayores oportunidades de desarrollo. ¿Por qué? ¿Qué es un cuerpo jurídico si no se traduce en algo palpable para la población indígena? Debemos estar ciertos que la expedición de leyes no genera automáticamente las acciones correctivas que el Estado necesita para garantizar que los derechos humanos de los pueblos indígenas sean respetados. Sin embargo, la acción del Estado en sus tres poderes y en los tres órdenes de gobierno debe de ser consciente y firme respecto a que para poder llevar a cabo las acciones necesarias para atender la problemática de los pueblos y comunidades indígenas, se requiere de presupuesto, mismo que deberá ser destinado efectivamente a la concreción de los asuntos inherentes a los pueblos indígenas.
en la última lámina pueden ver el reto a nivel local. Es el cuerpo jurídico que tenemos a nivel federal permee en la localidad a través de la armonización legislativa. A la fecha, 20 estados han armonizado, unos más que otros, los derechos reconocidos en el artículo 2 constitucional, en sus constituciones. Ya no hablemos de la ampliación de derechos que comentábamos hace unos momentos. Realmente son pocos los estados que han armonizado sus constituciones con los estándares del Convenio 169 y los estándares de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el tema de la institucionalidad, hay estados que no cuentan con una Secretaría de Asuntos Indígenas y las políticas públicas de atención a la población indígena son mínimas. Aquí en lo local es donde están los mayores retos legislativos y de política pública, ya que es el territorio o es en el territorio en donde se concretan los derechos y el desarrollo. Termino reiterando nuestro agradecimiento a los organizadores de este evento, a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos del Senado de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes seguramente jugarán un papel esencial en este tema, y estamos ciertos que entre todos podemos conseguir que las leyes que existen se apliquen con efectividad para garantizar que los derechos humanos de los pueblos indígenas sean respetados. Y por supuesto también que estamos ciertos que entre todos podemos contribuir y construir las normas que están aún pendientes para la mejor protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Cedillo. Yo les quisiera recordar, invitar a que hicieran sus preguntas, se las formularan a los ponentes a través de las tarjetas que les fueron entregadas. Nos encantará que haya un diálogo al final de esta sesión y está destinado un tiempo para ello. Bueno, sin más, voy a presentar a nuestro siguiente participante. Me da muchísimo gusto que haya podido venir el licenciado Adelfo Regino Montes. Él es uno de los abogados indígenas más destacados del país. Ha participado en procesos de discusión, negociación y adopción, por ejemplo, en instancias internacionales de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General de Naciones Unidas. Actualmente es el secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca. Adelante, Adelfo. Magepe muguktakach Timayep ya mismo de Hagadok Hotkadokan Koyamets Zaroja Mocha de Kotuktoknen Koyam Tenimin Tenimotsama It's Nimoy Nidohoma It's Bodich ha Skoppen. It's Bodich ha It ha Chu Tuk ha Noskoppen. Die we ja Schumekirsch Itpen Zenabien Mocha de Novin de Koppen. Nyak Pisa Agdokot Kadokan Mahwinka ha Koyam Ets Zajoche It's Koyam Meets de Minde Master Mocha de Henteken. Con su permiso, doctora Ángeles Arcos y de los distinguidos especialistas de la mesa del presidio y con la venia de todos ustedes, hermanas y hermanos, yo quiero en primer lugar sumarme a este agradecimiento a las comisiones de justicia, de Derechos Humanos y el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República por esta importante iniciativa. También quiero agradecer la Coordinación de Derechos Humanos
y asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desde luego sumarme a esta felicitación por la emisión de este importante protocolo que sin duda alguna marca una ruta de justicia para los pueblos indígenas de México, de América Latina y estoy seguro de todo el mundo. También quiero agradecer la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes pues han hecho un aporte muy importante. Hoy ya se ha hablado mucho de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, este importante instrumento jurídico que tenemos hoy a nivel universal no sería posible sin el trabajo de los hombres y mujeres que integran la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el sistema de Naciones Unidas. Y bueno, pues yo quiero agradecer a todas estas instituciones por organizar las mesas de análisis relativas al reconocimiento y protección de los derechos humanos, abarcando una diversidad de temáticas que constituyen los principales pendientes y retos en materia legislativa en el contexto nacional. Hemos escuchado ya que el día de ayer se habló sobre los derechos de la infancia. Qué bien, nosotros ayer en Oaxaca nos sumamos a la iniciativa que trae la UNICEF llamada 10 acciones por la infancia. Qué bien que también a nivel nacional hay este tipo de iniciativas y sabemos que en los días siguientes habrán una serie de reflexiones relativos a los derechos específicos en el contexto y desde la perspectiva de los derechos humanos. Y bueno, pues también quiero agradecer la invitación que nos han hecho para dar nuestras aportaciones en relación con los retos legislativos en materia de derechos indígenas, ya que es uno de los pendientes y desafíos más importantes en el contexto nacional en virtud de la grave marginación, exclusión y discriminación que lamentablemente siguen viviendo los pueblos indígenas de México. Y bueno, pues hablando de retos, yo quisiera decir que a nuestro juicio 3 son los retos más importantes en materia legislativa en la temática relativa a los derechos de los pueblos indígenas. El primero de ellos, como ya ha sido señalado, es sin duda alguna esta reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer de manera integral, transversal e intercultural los derechos de los pueblos indígenas. Ese es el primer reto que a nuestro juicio tenemos en el ámbito nacional. Otro reto muy importante tiene que ver con la reforma y adecuación de las leyes reglamentarias federales de conformidad con las disposiciones constitucionales y los instrumentos jurídicos internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas. Este es, a nuestro juicio, el segundo reto. Y el tercer reto que yo ubicaría en el ámbito de las entidades federativas es la realización de las reformas en las constituciones y leyes reglamentarias de las entidades federativas en la materia que nos ocupa. Estos son, a nuestro juicio, los 3 importantes retos que tenemos en este contexto nacional y desde luego en el contexto de cada una de nuestras entidades federativas. En el primer caso, la necesidad de una armonización y adecuación de nuestra Constitución Federal, por lo menos yo destacaría 3 razones fundamentales. El primero de ellos, ya lo ha citado, ya lo ha descrito con amplia profundidad el arquitecto Jaime Martínez Veloz, y tiene que ver con la necesidad de dar cumplimiento a los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena suscritos por el Gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Como es sabido por todos, después de la reforma a la Constitución Federal en materia de derechos indígenas, emitido formalmente por el Constituyente Permanente el 18 de julio del 2001 y publicada oficialmente por el Ejecutivo Federal el 14 de agosto de este mismo año, los pueblos indígenas
y amplios sectores de la sociedad mexicana cuestionaron dicha reforma por algunas de las siguientes razones. En términos sustantivos, se emitieron un conjunto importante de derechos y reivindicaciones fundamentales de los pueblos indígenas contenidos en los acuerdos de San Andrés y la iniciativa de reforma constitucional de la Comisión de Concordia y Pacificación. A este respecto, es importante señalar la omisión de los mecanismos y procedimientos para el ejercicio de la libre determinación y autonomía, en particular la libre asociación de las comunidades y municipios que pertenecen a un pueblo indígena en el ámbito regional. También el desconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, dándoles el trato de sujetos de interés público. La exclusión de cualquier referencia a los derechos territoriales, entre otros principios y postulados. En cuanto al proceso de elaboración de la reforma, no se respetó el derecho a la consulta establecido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. Tampoco se cumplió a cabalidad los procedimientos establecidos en las entidades federativas para aprobar una reforma constitucional, en el que en muchos casos se requería mayoría calificada y no mayoría simple, como realmente ocurrió en algunos estados del país. Todo ello trajo consigo que alrededor de 330 municipios indígenas presentaran controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, numerosas quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversos órganos e instancias del sistema de Naciones Unidas, incluyendo la OIT y los diferentes mecanismos de derechos humanos. Frente a estas demandas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió desechar dichas controversias sin entrar al fondo del asunto. En el caso de las instancias y órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas, decidieron emitir una serie de recomendaciones. Y en este contexto, yo quisiera citar aquí textualmente, ya lo ha hecho la distinguida doctora Ángeles, de esta recomendación que hizo el doctor Rodolfo Stavenhagen, relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas de las Naciones Unidas, después de su visita oficial a México realizado del 1 al 18 de junio del 2003. Y cito textualmente, 64. El relator especial recomienda al Congreso de la Unión reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena con el objeto de establecer claramente todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación internacional vigente y con apego a los principios afirmados en los acuerdos de San Andrés. Esta recomendación, pese a que ya llevamos más de 10 años que se hizo, después de esa visita oficial tan importante que hizo el doctor Stavenhagen a nuestro país, que por cierto es la única visita que ha hecho oficialmente un relator en materia de pueblos indígenas de Naciones Unidas a México, tiene plena vigencia en el actual contexto político y jurídico de México, por lo que debería ser prioritario para el gobierno y en particular el Congreso de la Unión abrir un nuevo proceso de diálogo y reflexión a fin de concretar una reforma constitucional federal sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre la base de estos dos criterios que señala el doctor Stavenhagen. Por un lado, los acuerdos de San Andrés, que sigue siendo un acuerdo vigente, por un lado, y por el otro lado, la legislación internacional en la materia, que en el año 2003, pues fundamentalmente el único instrumento jurídico que teníamos a la mano era el Convenio 169 de la OIT. Hoy, como también ya se ha señalado en esta tribuna, por fortuna tenemos ya la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y esta es para mí la segunda razón por la cual yo creo que es necesaria una reforma a la Constitución Federal, porque hay la necesidad de la armonización de la Constitución Federal
con las normas y principios relativos a los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el derecho internacional, en particular la ya multicitada Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con la aprobación de esta declaración por la Asamblea General de la ONU el día 13 de septiembre del año 2007, la comunidad internacional ha establecido un conjunto de principios y normas que reconocen los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en el régimen jurídico internacional, mismos que deben ser la base de la nueva relación entre los estados, las sociedades y los pueblos indígenas. La declaración reconoce una integralidad de tópicos, entre los cuales podemos destacar el derecho de la libre determinación. Yo diría que es el fundamento principal de este importante instrumento, el artículo 3, que establece que los pueblos indígenas tienen derecho de libre determinación y que en virtud de este derecho determinan libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Entre otros temas también está las tierras, territorios y recursos naturales, los sistemas normativos indígenas, la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, la participación y representación políticas, el patrimonio cultural e intelectual, entre otros. Con la aprobación de esta declaración se ha llenado uno de los más grandes vacíos, una de las más grandes lagunas en el derecho internacional, y sin duda alguna nos encaminamos hacia la aceptación universal de la dimensión colectiva de los derechos humanos, contraria a la visión discriminatoria que tiende a negar los derechos colectivos de los pueblos indígenas o en todo caso los supedita a los derechos individuales. Que por cierto este fue uno de los temas que causaron mayor discusión en el contexto de la negociación de esta declaración, porque algunos países como Francia, como Inglaterra, ellos decían que los derechos humanos eran derechos individuales y que los derechos colectivos podían ser todo, pero menos derechos humanos. Afortunadamente esta concepción decimonónica fue superada en el contexto de las negociaciones de la declaración, en un evento muy importante que por cierto organizó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas aquí en nuestro país, en Pátzcuaro, Michoacán, en septiembre del año 2006, y en virtud del cual se encontró una fórmula para equilibrar los derechos individuales y los derechos colectivos y en ese sentido encaminarnos ya prácticamente hacia la adopción de un paquete importante de artículos de este importante instrumento jurídico internacional y en el cual yo quiero reconocer este papel destacado, como lo has dicho, arquitecto Jaime, de la diplomacia mexicana. Creo que la diplomacia de nuestro país ha tenido un papel destacado para el reconocimiento de estos derechos y estas garantías fundamentales. Y bueno, pues hemos citado la Declaración de las Naciones Unidas, pero también es importante citar que hay otros instrumentos y otros procesos internacionales que se vienen dando, como es el caso de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático. Particularmente yo quiero citar los acuerdos de Cancún, que tienen importantes salvaguardias en relación con los derechos de los pueblos indígenas. O también este otro instrumento que tiene que ver con el Convenio de la Diversidad Biológica, en donde hay un artículo 8J y que salvaguarda los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Bueno, todo este bagaje jurídico internacional creo que es importante que se pueda retomar y armonizar con la Constitución Federal. Y una tercera razón que yo quisiera citar en este contexto son los avances jurisprudenciales en el contexto interamericano. Creo que el protocolo que hoy ha sido presentado tiene una enorme importancia en el contexto nacional, pero las resoluciones de la Corte Interamericana, que por cierto han abierto una brecha ya muy importante en la materia, resultan fundamentales. Está el caso ya conocido de la comunidad Mayacna, Sumo, Ahuasticni contra Nicaragua, que por cierto fue la primera resolución que emitió la Corte. Está el caso de Yátama contra Nicaragua, que reconoce los derechos políticos electorales de los pueblos indígenas. Está el caso del pueblo Saramaca contra Surinam, que establece por primera vez
el tema del consentimiento libre, previo e informado. Y bueno, pues todo esto, sin duda alguna, pone un paso el trabajo jurisdiccional en el tema del reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. En relación con el tema de la reforma y adecuación a las leyes reglamentarias federales, yo quisiera decir sencillamente que este también es un desafío. Hemos tenido avances en el ámbito institucional. Por ejemplo, en el año 2003 se emitieron estos dos importantes instrumentos jurídicos. Por un lado, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que creó, entre otros, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y por el otro lado, esta ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pero es evidente que tenemos un gran vacío en la materia. Hoy que se ha debatido recientemente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, hay una breve referencia a los pueblos indígenas en el artículo 26, en sus numerales 3 y 4. Hoy también hay una demanda de los pueblos indígenas para que sus derechos a la comunicación y telecomunicación y radiodifusión sean reconocidos en la actual discusión que tiene ahorita el Senado de la República alrededor de la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Bueno, yo creo que es importante que estas leyes reglamentarias y también el tema de las leyes energéticas, creo que es importante que en este contexto se pueda retomar esta necesidad de reformar nuestras leyes reglamentarias en materia de derechos indígenas. Y finalmente yo quisiera decir que tenemos también el reto pendiente en las entidades federativas. Hoy el distinguido representante de la CDI ha enumerado las entidades federativas que han hecho una reforma en la materia. Por cierto, una última que se ha dado pues es la del Estado de Guerrero, en donde por cierto hay un capítulo específico sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Y en nuestro caso en Oaxaca, pues nosotros también estamos haciendo un esfuerzo importante. Yo quiero decirles que el día 21 de marzo del año en curso, el gobernador de Oaxaca, el licenciado Gabino Cue Monteagudo, ha presentado al Congreso local una iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, mismo que está siendo analizada por las Comisiones Unidas de Estudios Constitucionales y Asuntos Indígenas, esperando que pronto sea aprobado por el Pleno de dicha soberanía. Yo estoy seguro que con la voluntad, con la participación de todos, haremos posible que estos retos se puedan resolver. Yo creo que existen las condiciones, está esta importante voluntad manifiesta del Plan Nacional de Desarrollo y del plan específico de la Secretaría de Gobernación que hoy ha citado el arquitecto Jaime Martínez Veloz, pero yo creo que también debe existir la voluntad política en los partidos políticos, en todas las fuerzas políticas de nuestro país, incluido desde luego los propios pueblos indígenas, para que nos podamos sumar a esta tarea y podamos crear las condiciones necesarias para revertir esta triste historia de marginación, discriminación, exclusión en el que han vivido históricamente nuestros pueblos indígenas. Por eso yo agradezco al Senado de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas que nos haya dado esta oportunidad de conversar y que podamos compartir las reflexiones en la materia. Dios cojuidem guktehkich kochamdovita. Muchísimas gracias, Adelfo. Me parece que ha señalado elementos fundamentales para la discusión.